están? Bien. Hoy nos acompaña Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Va a hacer su presentación y después se va a una reunión de migración. Está Pablo Gómez, el titular de la UIF. Siéntense, por favor. Gracias. Ernestina Godoy, consejera jurídica, y el ministro Saldívar. Y vamos a tocar varios temas. También está Ramón, recuérdame tu nombre. Bulmaro Juárez, que nos va a presentar él el día de hoy la cápsula de Suave Patria al final de la conferencia. Bueno, entonces, antes de iniciar vamos a poner un muy rápido recordatorio de Lázaro Cárdenas, porque el día de mañana es su aniversario luctuoso, de unos minutos, y el general Lázaro Cárdenas. El compromiso de Lázaro Cárdenas con el pueblo de México permitió consolidar los ideales de la revolución, la tercera transformación de la vida pública de México. Nació en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895, el mayor de 8 hermanos. En 1913, se unió a la revolución en contra del usurpador Victoriano Huerta y llegó a ser general. En ese trayecto, mostró las cualidades que con los años lo harían uno de los mejores presidentes de nuestra historia: valentía, lealtad, sencillez, austeridad y solidaridad. En 1928, Lázaro Cárdenas fue elegido gobernador de Michoacán y de inmediato aplicó medidas para paliar la desigualdad y la pobreza. Esa visión social y participativa sería la marca principal de su labor a partir de 1934, cuando fue electo presidente de México, tras una campaña en la que recorrió prácticamente todo el país. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Apoyó las demandas salariales, la creación de sindicatos, el reparto de más de 18 millones de hectáreas de tierras directamente para casi 800,000 familias campesinas. Ordenó campañas masivas de alfabetización y salud y la creación de escuelas públicas en todo el país, en especial el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estas acciones generaron los ataques de la oposición, de la burguesía nacional y de los empresarios extranjeros, de la prensa y hasta de los partidarios de Plutarco Elías Calles en el mismo gobierno. Pero Lázaro Cárdenas los enfrentó con absoluta determinación. Y en 1938, ante el desacato de las empresas petroleras para cumplir la ley mexicana, tomó la trascendental decisión de expropiarles y crear Petróleos Mexicanos, que se convirtió en el pivote del desarrollo industrial de México en el siglo XX. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Se fueron ya muy lejos los grandes poderosos que a nuestra linda tierra vinieron a explotar. En todas estas medidas, Cárdenas contó con el apoyo decidido del pueblo, que lo sentía como un mandatario austero, honesto y cercano a sus preocupaciones. Su visión y la manera en la que la hizo realidad representan un ejemplo para todas y todos. Gran presidente de México, el general Lázaro Cárdenas. Bueno, ahora vamos a seguir hablando del caso García Luna. Rosa Isela va a presentar las investigaciones que hay en México por parte de la Fiscalía General de la República. Después Pablo Gómez nos va a presentar, a recordar las investigaciones que hizo la UIF, que también derivaron
en carpetas de investigación. Y después vamos a hablar de esta resolución de una jueza que ordena bajar la publicación de la reforma al Poder Judicial a la presidenta, y entonces Ernestina Godoy y el ministro Saldívar van a explicar por qué no tiene sustento esta solicitud que se está haciendo, no tiene ningún sustento jurídico, y vamos a hablar de ello. Y después pasamos a las preguntas y cerramos con la cápsula de Suave Patria. Adelante. Con permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. El contexto de este tema es que esta semana se confirmó que el ex secretario de Seguridad Pública de México y mano derecha del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, ayudó durante una década al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. Aquí está recordar que el juez de distrito de Estados Unidos, Brian Cogan, lo condenó a 38 años de prisión y le impuso una multa de $2 millones para participar en una empresa criminal continua por conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y por hacer declaraciones falsas. Así, el Departamento de Justicia, la que sigue, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio los detalles en un comunicado emitido donde afirmó que el exfuncionario traicionó la confianza pública y a las personas que había jurado proteger. La que sigue. García Luna inició su carrera en 1989 en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el CISEN, donde permaneció hasta 1999 y ejerció varios cargos, entre ellos subdirector y director de área, director general y coordinador general de inteligencia. Cuando era subdirector operativo de dicho centro, tuvo lugar el homicidio lamentable del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. El 25 de octubre de 2021, ya en esta época, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para que se investigara este hecho. Y la Fiscalía General de la República inició la investigación correspondiente, logrando probar que existe evidencia material y prueba científica de que el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, 2 personas accionaron en forma casi simultánea armas de fuego contra el entonces aspirante a la presidencia. El llamado segundo tirador, Jorge Antonio, fue detenido de forma inmediata y llevado entonces a la entonces Procuraduría General de la República en Tijuana, en donde fue rescatado directamente por García Luna. El 29 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado, dio a conocer que García Luna encubrió a Jorge Antonio, agente del CISEN, asignado a proteger al aspirante priista. Todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República, y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho agente se halló el tipo de sangre de la víctima. Además, se encuentra debidamente probado que el CISEN mandó al acusado, a García Luna, al lugar de los hechos para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia. Cabe señalar, para también contexto de este caso,
que un juez, también integrante del Poder Judicial, negó a que se abriera esta carpeta de investigación y continuar con la investigación correspondiente. Estamos hablando del año 2024. Recordando también que la que sigue, García Luna fue designado en 1999 coordinador general de inteligencia de la Policía Federal Preventiva y en diciembre del año 2000, en el gobierno de Vicente Fox, se convirtió en el director de operación y planeación de la Policía Judicial Federal. Y en 2001 fue nombrado titular de la Agencia Federal de Investigación, la AFI. Ya con Calderón en 2006 se convirtió en secretario de Seguridad Pública Federal, cargo en el que se mantuvo todo el sexenio. En noviembre de 2013, García Luna se fue a vivir a Miami, Florida. Fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y unos días después trasladado al Centro de Detención Metropolitano en Nueva York, donde hoy permanece, y su juicio duró casi 5 o 6 años. Decir, la que sigue, que entre las órdenes de aprehensión que hoy tiene la Fiscalía General de la República en contra de García Luna por delitos cometidos en México y que no tienen vinculación con el proceso penal de Estados Unidos, se encuentran la relacionada con su participación en la operación llamada Rápido y Furioso por el delito de introducción al territorio nacional de forma clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control. Hay que decir que la averiguación previa se inició en 2009 por la Procuraduría General de la República y que fue hasta el año 2020, cuando García Luna, que ya había dejado de ser secretario de Seguridad, se pudo judicializar por la actual Fiscalía General de la República. En esta operación de Rápido y Furioso, el Grupo de Trabajo sobre el Control de Drogas contra el Crimen Organizado introdujo más de 2,000 armas de forma ilegal a México con el fin de identificar compradores, financiadores, transportadores y traficantes de armas para los cárteles y desarrollar, según ellos, inteligencia que pudiera desmantelar organizaciones criminales, lo cual nunca ocurrió, sino que ese armamento sirvió para potenciar la capacidad de actuación de estos grupos y generó una espiral de violencia en el país. Otra orden de aprehensión en su contra es por el uso indebido de atribuciones, este delito, uso indebido de atribuciones y facultades, así como por asociación delictuosa. Esta investigación también la lleva actualmente la Fiscalía General de la República y se debe a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el 2020 promovió una denuncia penal ante la Fiscalía, ya que García Luna promovió un proyecto para la construcción de 12 centros federales de readaptación social bajo el esquema de la participación con la iniciativa privada, logrando que se aprobara el 10 de diciembre de 2010 un presupuesto para la celebración de contratos que se adjudicaron de forma directa a empresas creadas entre julio y octubre de este año 2010, exprofeso para este fin. Y se hizo una justificación del proyecto ante la Secretaría de Hacienda,
para que el gasto por cada recluso se iba a reducir, lo cual no ocurrió y al contrario, subió en exceso 10, 15 veces más por preso y ya que al pagar un centro de reclusión semivacío, incrementó exageradamente este costo por interno, generando un quebranto a la hacienda pública. Y pues finalmente decir que antier, un tribunal de Estados Unidos sentenció a Genaro García Luna y con ello también quedan asentados sus vínculos con el crimen organizado. Y pues recordar que el presidente López Obrador desde esta tribuna denunció una y otra vez el involucramiento del secretario de Seguridad de Felipe Calderón con organizaciones criminales. Y el Poder Judicial de la Federación no quiso juzgarlo y en cambio liberó a su socia y le regresó las cuentas a su esposa. El expresidente Calderón le dio a García Luna un poder ilimitado. Su gobierno declaró ante el pueblo una guerra contra los criminales que dejó muchas víctimas inocentes. Y las investigaciones de la Fiscalía General de la República en contra de García Luna, como aquí vimos, continúan abiertas. Y también la recuperación de los recursos del pueblo de México que actualmente litiga el gobierno mexicano en Estados Unidos. Subrayar que actualmente el gobierno de México, las autoridades, han decidido siempre estar del lado correcto, del lado de los mexicanos, y estamos comprometidos con la cero corrupción, la cero impunidad. Buenos días, ciudadana presidenta. Buenos días, compañeras, compañeros. Estoy tirando todo esto. Vamos a hablar de la trama corrupta de García Luna. Durante el periodo de 2009 a 2018, la Policía Federal, el CISEN y el ODAPRIS, que es el organismo de prisiones, otorgaron 30 contratos. García Luna, a través del tejido empresarial del Grupo Weinberg, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, obtuvo contratos por un total de $727,923,523 y $528,026,666 pesos, de los cuales fueron pagados $625,188,666 y $93,866,666 pesos, con el siguiente detalle. Como ustedes pueden ver, la empresa Numbap Inc. recibió pagos del organismo de prisiones ODAPRIS por $288,5 millones. Numbap recibió del CISEN $44 millones y algo más, y 67 millones y pico de pesos. Y de la Policía Federal, $14,500,000. Numbap Technologies Inc. del CISEN recibió $208,83 millones y Nice Systems recibió de la Policía Federal $69,100,000. GLAC, que es una empresa que aparece como propiedad
de García Luna y su esposa, recibió de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, aquí no hubo contrato, un reconocimiento de adeudo y le pagaron en algún momento 26,666,666 pesos mexicanos con 60 centavos. Este cuadro se conformó gracias al apoyo que llevó a cabo la entonces secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que está aquí presente. Bueno, estaba. Se nos adelantó al trabajo. De estos pagos, entre 2009 y 2018, la Policía Federal, CISEN, el ODAPRIS y la Procuraduría pagaron 625 millones y fracción de dólares y 93 millones de pesos al grupo Weinberg a cuentas en México, Barbados e Israel. Entre julio de 2013 a enero de 2020, MUMBAP envió recursos a Estados Unidos por un total de 528 millones de pesos y 28 millones de dólares de manera directa. Los pagos del cuadro de arriba fueron hechos por entidades gubernamentales y depositados en cuentas de MUMBAP en el extranjero. Los de los cuadros de abajo fueron hechos por la empresa MUMBAP, cobrados en cuentas mexicanas y enviados al extranjero posteriormente. Como se puede ver en ese cuadro, en donde tenemos 28 millones y medio de dólares y 528 millones de pesos. Quiero decir que las empresas MUMBAP son constituidas en Panamá, no son empresas constituidas en el territorio mexicano, aunque operaron en México. Nunca pagaron impuestos en México y tampoco que se sepa en algún otro país. Esta es una red internacional de lavado que complementa la red de defraudación al Estado mexicano. Regresaron a México de cuentas del grupo Weinberg 189,801,468 dólares y a 109 beneficiarios, 82 empresas entre 2012 y 2020 por un monto de 182,543,823 dólares, 27 personas físicas entre 12 y 20 también en ese periodo por 7,257 de dólares, un total de 189,80 millones de dólares que volvieron al país en la triangulación que estuvieron haciendo. O sea, les pagaba el Estado mexicano, sacaban el dinero al extranjero y una parte lo regresaban y lo entregaban a empresas que son pantalla, que son empresas de cartón. Muchos de ellos han sido considerados de esa manera como factureros por el sistema de administración tributaria, y algunas otras empresas existen, aunque no tienen un funcionamiento normal. También hay 27 personas a las que físicamente se les hicieron
pagos. Ahora, veamos un detalle. Como ya lo mencionó Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda, y fiscales de la Fiscalía General de la República integraron una carpeta de investigación contra Genaro García Luna y sus socios relacionada con la contratación en el organismo de prisiones, ODAPRIS, contra 61 imputados, respecto a los cuales se obtuvo 61 órdenes de aprehensión, 12 de las cuales fueron cumplidas, 36 están vigentes, 8 personas fueron detenidas, 8 vinculados además a proceso. El Estado mexicano está en espera del proceso de extradición de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid como posible responsable del tejido empresarial del grupo Weinberg, que fue el que utilizó a García Luna para poder conseguir los contratos. Primero daba él los contratos a través de otros funcionarios que ya están sometidos a proceso, y después que dejó de ser servidor público los conseguía, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Él operó transeccionalmente. Ahora, tenemos un proceso civil que va a culminar en un juicio en el estado de Florida. La demanda civil para la recuperación de activos presentada por el Gobierno de México en contra de Genaro García Luna y cómplices ante las Cortes del Condado de Miami-Dade en el estado norteamericano de Florida. Se reclaman más de $600 millones procedentes del Estado mexicano a través de operaciones realizadas por el tejido empresarial del grupo Weinberg, dirigido por Genaro García Luna, mediante una red de corrupción y lavado de dinero internacional, en la cual participan 7 personas físicas, 4 empresas contratistas, 40 empresas norteamericanas constituidas para adquirir, poseer bienes, diseminar recursos, recibir pagos y simular actividades. Antes del juicio propiamente dicho, que se llevará a cabo próximamente, dentro del proceso civil, le ha el juzgado ordenado entregarle al Gobierno de México $2.406.427, producto de la venta de inmuebles y de un acuerdo reparatorio que se hizo como parte de este proceso. Además, un departamento evaluado en $555.800, que fue propiedad de García Luna y que ya se le entregó al Gobierno de México para su venta. Y ya han sido aseguradas 15 propiedades adicionalmente pertenecientes a García Luna y sus cómplices. Ahora, esto se adelantó, no hubo necesidad de concluir el juicio porque García Luna se negó a comparecer en el juicio personalmente y su esposa también, y fueron declarados en rebeldía, y entonces los bienes que estaban a su nombre, los que conocemos, puesto que ha sido una investigación que pues es muy complicada, pero tuvo algunos avances, esos pues ya han estado siendo adjudicados al Gobierno de México y han sido regresados y entregado el dinero conforme se ha ido vendiendo los inmuebles a la tesorería de la Federación. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días. Vamos a explicar de manera muy general, tratando de no complicar,
este tema de la actuación que han tenido distintos jueces, sobre todo jueces de distrito, emitiendo resoluciones de suspensión en todo el proceso, en las distintas etapas que ha tenido la reforma al Poder Judicial. Desde la presentación de la iniciativa lo intentaron con suspensiones, jueces de los estados, son jueces de distrito, ¿no? Y así han ido presentando a lo largo de todo este proceso legislativo que ha llevado de manera muy pulcra el Poder Legislativo, ¿no? Y ellos han estado emitiendo una serie de resoluciones. El caso que nos ocupó ayer, según los medios, es que le están pidiendo a la presidenta eliminar la publicación en el Diario Oficial del decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia del Poder Judicial. El antecedente es que le habían ordenado también al presidente López Obrador hacer lo propio cuando el día 15 de septiembre salió publicado en el Diario Oficial, se emitió una resolución, un amparo donde daban la suspensión insólitamente con efectos restitutorios, a efecto de que se eliminara. Ahora se ha resuelto, según entendemos, un incidente donde han revisado si se cumplió o no con aquella orden, llegaron a la determinación. Esta juez es una juez mujer que no se ha cumplido y por eso le requieren ahora a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que realice eso. Hay una serie de argumentos jurídicos por los cuales es totalmente improcedente lo que están ordenando los jueces. Solo les voy a decir algunos de manera muy rápida, ¿sí? Uno es una facultad soberana del constituyente permanente exenta de revisión judicial. El artículo 135 de la Constitución establece que ésta puede ser adicionada o reformada por el Congreso de la Unión por la aprobación de 2/3 partes de sus integrantes, así como la mayoría de los congresos locales. Esto es una facultad soberana y originaria conferida al constituyente permanente. No en todos los estados está esa posibilidad, en México existe. Es el órgano depositario de la soberanía popular a través de los representantes, con lo cual el Poder Judicial no tiene ninguna injerencia. No existe en nuestro sistema jurídico una disposición constitucional o legal que otorgue al Poder Judicial de la Federación o a cualquier otro ente facultad para cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la Constitución. Por el contrario, la normatividad prevé expresamente la improcedencia de juicio constitucional, de los amparos y demás, en contra de las adiciones o reformas a la Constitución. Un juzgador, por lo tanto, no se puede autofacultar para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional, porque más allá de sus atribuciones expresas, implicaría ponerse por encima del órgano revisor, erigiéndose en la máxima autoridad del Estado mexicano y desconociendo el postulado del constituyente originario, según el cual la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y no en un juzgador de distrito, ¿sí? La actuación de estos jueces usurpa atribuciones que le fueron conferidas al Poder Reformador, que es la máxima expresión. Aunado a lo anterior, pretenden suspender un procedimiento que vulneraría el pacto federal. Es el pueblo quien ejerce la soberanía por medio de los poderes de la Unión. En ningún caso las determinaciones de uno o de otro poder pueden contravenir las estipulaciones
que les da al pueblo de México, ¿sí? Resulta pues inverosímil que un juez de distrito no solo pretenda intervenir y limitar las facultades constitucionales del Congreso, sino además incluso de los congresos estatales que forman parte del constituyente permanente, ¿sí? Miren, ellos mismos, ellos saben, son constitucionalistas, son peritos en derecho y saben que la propia Suprema Corte de Justicia, en múltiples criterios, sentencias, hay jurisprudencia, ha negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional. Está clarísimo, lo dicen, no es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional, ya que se encuentra en sí misma el tema constitucional, ¿sí? La labor del órgano reformador de la Constitución constituye una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo. Todo está, todo lo tenemos desarrollado y esto, quiero decirles también, hay un claro conflicto de interés, por si no fuera suficiente ya que están desobedeciendo a la propia Constitución. No lo explico, es clarísimo, ¿sí? Es obvio el conflicto de interés que tiene. Es un caso sin precedentes, ¿sí? Se hará, hasta donde la presidenta ha informado, una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que revise. Tienen que revisar este Consejo de la Judicatura la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, sus propias jurisprudencia, y que determine el Poder Judicial si están actuando o no bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso. Con eso me quedo, porque es mucho más complicado, pero de manera general. En complemento a lo que ya ha dicho la consejera jurídica, simplemente señalo lo siguiente. La Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial Federal. Es un poder constituido que no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias. Todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho. Primero, porque hay una disposición en la Ley de Amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales y las y los jueces la han inaplicado de manera automática. En segundo lugar, porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendieron. En tercer lugar, porque una suspensión no puede tener, en casos como este, un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación en el Diario Oficial. Entre otras cosas, se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible. El acto ya está consumado. Adicionalmente, se le está pretendiendo dar a la suspensión efectos generales, lo que también está prohibido, y se pretende que las suspensiones tengan efectos en procesos y procedimientos electorales, lo que también está prohibido. Es decir, en estos casos, los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional. Muchas gracias. Bueno, resumiendo muy rápidamente, al menos hay 3 denuncias, aunque estamos haciendo una solicitud de información a la Fiscalía General de la República para saber cuántas denuncias hay o cuántas carpetas de investigación hay abiertas contra García Luna en la Fiscalía General de la República.
Al menos como presentó Rosa Isela Rodríguez aquí, hay 3, una relacionada con Rápido y Furioso, otra relacionada con la construcción de estos espacios de detención, reclusorios, que se hicieron a través de contratos privados con costos muy altos y en donde hay participación de García Luna. Y por otro lado, esta investigación que presenta la UIF, en donde García Luna está involucrado pues en lavado de dinero, vamos a decirlo así. Además está la carpeta de investigación abierta sobre el caso de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Colosio, en donde la Fiscalía encuentra que Genaro García Luna está involucrado. Sin embargo, un juez no dio la orden de aprehensión. Entonces son al menos estos casos y estamos haciendo una consulta para ver si hay otros casos en donde hay investigaciones o incluso ya órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna en nuestro país. Lo segundo, una juez, le preguntaba ahora a Paulina si me daban el nombre de la juez. El día de ayer no nos ha notificado, es a través de los medios de comunicación. Nancy Juárez de Veracruz, de Coatzacoalcos, Veracruz, ordena bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial. Y ahí dice que si no se hace eso, se dará vista al Ministerio Público y que el delito para la presidenta, porque es un amparo, dentro de un juicio de amparo, son 9 a no sé cuántos años de cárcel. Entonces, ¿cuánto? 3 a 9 años de prisión. Entonces, en el primer caso es muy importante lo de García Luna, porque hay temas jurídicos, denuncias contra el criminal Genaro García Luna en México. Y lo segundo, la explicación que dan Ernestina Godoy y el ministro Saldívar, es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación, número 1, y número 2, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024. Entonces, esos dos temas queríamos plantearles. Hay en Guerrero relacionado con este tema, entonces vamos a pedirle a Arturo para que pueda platicar cuáles fueron los avances de esa comisión y de ese trabajo que se realizó. En el segundo caso, hay la posibilidad, lo está viendo el INDEP, que es quien está a cargo el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Es la institución que el presidente orientó, y además por ley es así, que viera el tema de la indemnización a las y los trabajadores de esta injusticia que se cometió en el periodo de Calderón, de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. Entonces lo revisamos. Bueno, vamos a cerrar con la cápsula de Suave Patria. Adelante. Con su permiso, Presidenta.
Cuari, presidenta, Cuari a todos los que se encuentran en este recinto. Les acabo de decir buenos días en la lengua rarámuri del estado de Chihuahua. Voy a ser muy breve. Cada semana nosotros vamos a presentar en esta sección unas cápsulas que se llaman Suave Patria, donde vamos a abordar mucha de las vidas, mucha de la experiencia, de los triunfos que han tenido mujeres, hombres y la sociedad en general. En esta ocasión, el equipo de Suave Patria tenemos el honor de presentar a Lorena Ramírez, una corredora rarámuri del municipio de Huichocha del estado de Chihuahua. Como ustedes verán, la historia Huachochi, Chihuahua, como ustedes verán, la historia de Lorena Ramírez ha estado en desafíos, pero también es una historia que realmente ha servido y ha motivado a muchas mujeres mexicanas. Matetera va con ustedes esta cápsula. Gracias. Yo me llamo Lorena Ramírez, soy ultramaratonista, yo vengo de la Sierra de Chihuahua. Sí he vivido discriminación por ser indígena, yo creo. De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, el 28.9% de las mujeres que refirieron haber sufrido discriminación señalaron que la razón fue por ser indígena o afromexicana. Como ando así, pues veo así, pues no me dejan pasar, hay mesas en la puerta, pues ahí me quedaban. Me siento muy contenta vestir así como ando y correr otros países, mostrar mi cultura rarámuri, cómo somos rarámuri y cómo vestimos, presentar a mi país aquí en México. Somos 6 corredores, mi papá era corredor. Cuando era niña sufría mucho por la necesidad de comida y ropa. No tenía ganas de tener ropas nuevas, tomar cosas de jugos, leches. Por eso hicimos fundación, porque yo sí viví en medio de la montaña, pues yo conozco cómo vive la gente, mis hermanos indígenas, y yo soy una mujer rarámuri mexicana. Muchas gracias a todas y a todos. ¿Van a ir a Tabasco? ¿Sí? Vamos a Tabasco. Hasta luego.